Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Puede sentarse. Hay un dicho común que escuchamos a decir a muchos mayores de edad, sobre todo los ancianos. El dicho dice: la juventud está perdida. Y a medida que avanzó el tiempo, los mismos ancianos comenzaron a hacer cosas no incoherentes, sino fuera del orden del respeto. Y se escuchó decir entonces a los jóvenes, y luego dicen que la juventud está perdida, pero también los ancianos están perdidos. Y el asunto es que ellos, como tienen un velo puesto y no tienen la luz del Evangelio que muestra la verdad de la situación, lo que en realidad está sucediendo es si pudiera usarse la palabra, deterioro de la moralidad. Una muerte o una disminución o entenebrecimiento de la moralidad humana. Y creo que la palabra oscuridad hacia la moralidad sería la palabra correcta, porque la misma Biblia nos muestra que por causa del pecado, los que son dados al pecado tienen el entendimiento entenebrecido. Por lo tanto, no es que la juventud esté perdida o los ancianos estén volviéndose a lo inmoral, sino que la humanidad, a causa del pecado, está descendiendo más y más hacia las tinieblas. Un entendimiento, como la misma Biblia describe, por causa de la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriaría, y ese amor es caris, o sea, la misericordia de muchos se enfriaría. Vamos a encontrarnos gente que viene mendigando, te dicen: dame por favor algo para comer, y luego vas a darte cuenta de que existen, hablo de nuestro municipio Cotorro, negocios donde se visten de mendigos y andan pidiendo dinero, y luego le reportan al jefe cuánto dinero recogió. Eso está pasando, y eso no es nuevo en nuestro país. Eso son estafas que vienen
sucediendo de hace ya mucho tiempo en el mundo entero, pero a medida de que más se va acercando el tiempo del fin, más oscuridad vamos viendo en el corazón de los hombres. Y la pregunta, y es el motivo de este mensaje, es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque siempre que decimos, wow, pero mira esto que sucedió, ya no podemos ver algo peor que esto. Sin embargo, cuando pasa un tiempo corto, sucede algo peor. Y algo peor, y algo peor. Y lo que nos había sorprendido hace una semana atrás, ya quedó corto en comparación de la nueva noticia que trajo una sorpresa, una desagradable sorpresa a nuestra vida. Y es que verdaderamente la moralidad, la moral, el honor va a seguir en decadencia. Y el objetivo, repito, de este sermón es ver hasta dónde va a llegar según el término bíblico. Y para comenzar este sermón, yo quiero compartir a ustedes a manera de introducción lo que el sitio Mundo Cristiano hizo un reportaje donde fue transmitido también por MC Digital. Acuérdense que ahora la nueva televisión, los nuevos periódicos, es todo este mundo digital de la internet. Y Mundo Cristiano tuvo esta noticia, compartió esta porción. Y yo solicité permiso a este sitio Mundo Cristiano para yo poder compartir esto con la iglesia. Y quiero que ustedes escuchen esta noticia de lo que está pasando ahora mismo en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esto es lo que está pasando y vamos a ver si puedo. Yo quería ponerlo acá, pero bueno. Continuamos con las informaciones. Un nuevo alarmante informe copatrocinado por la ONU refleja una aseveración preocupante. Ellos dicen y esperan que los adultos puedan tener relaciones sexuales con niños sin que sea penado por la ley. El mismo fue redactado por el Comité Internacional de Juristas, ONU-SIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y se publicó con el objetivo supuesto de orientar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho penal. El informe de 32 páginas pide que se despenalice todo tipo de delitos, alegando que mantener estas cuestiones morales como delitos es un atentado a los derechos humanos, es lo que dice el informe. Entre los muchos problemas enumerados en este informe, varios medios de comunicación y organizaciones notaron una línea que afirma que los menores pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con adultos. Se está debatiendo en las Naciones Unidas de que los adultos puedan tener sexo con los niños si el niño consiente. Literalmente, que venga un hombre y si convence a tu niña de tener relaciones sexuales y tu niña, como niño al fin, dice que sí y legalmente lo va a suceder y no puedes hacer nada. Hacia ahí está yendo la moral. Y si usted dice, bueno, hasta ahí llega, no, hasta ahí no llega. ¿Hasta dónde va a llegar? Volvamos a la palabra para que vean lo que va a suceder con la moralidad humana. En Apocalipsis capítulo 11, si a usted le sorprendió esta noticia, simplemente tiene que investigar. Están sucediendo cosas peores. La fundación del Museo del Género hicieron una escultura. La entrada de ese museo es una escultura de un hombre con barba, pechos de mujer amamantando a un niño y debajo un miembro viril
esculpido con todos los detalles, bien grande, y todos los llegan y ven esa horrenda obra. Eso es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora. ¿Hasta dónde llega esto? Vamos al libro de Apocalipsis, versículo 7 del capítulo 11, que habíamos leído. Y dice, cuando hayan acabado su testimonio. ¿De quién está hablando? De los dos testigos. ¿Qué testimonio estaban dando? El Evangelio, el mensaje del Evangelio. El mensaje que no es el pasamano, el que te acaricia el oído, sino es el mensaje que la gente se pone brava. Es el mensaje que la gente cuando lo escucha dice, el predicador me estaba predicando a mí y me ofendió con la palabra de Dios. Ese es el mensaje que estaban predicando los dos testigos, testificando de Cristo, testificando el Evangelio, testificando la palabra de Dios. Y la gente molesta con lo que ellos estaban predicando. Porque la palabra de Dios, la sana doctrina, duele. La sana doctrina molesta. La sana doctrina te tiene que doler. Porque como se cura una herida, así es la sana doctrina. Que esa herida, para curarla, para que esté limpia, a veces hay que rasparla hasta que sangre. Y la sana doctrina raspa nuestra alma, porque dice el Salmo 121 que Dios guardará nuestra alma. Amén. Y esa alma tiene que ser trabajada, tiene que ser enseñada, tiene que ser dirigida, tocada, ministrada por la palabra de Dios. Y esta palabra, haciendo el efecto para lo cual es enviada, es útil para corregir, para redarguir, para ese regaño, para esa transformación en nuestra vida, para caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios y a la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y cuando estos dos testigos hayan acabado su testimonio, porque Dios les puso un plazo a los dos testigos, donde ellos van a estar anunciando, predicando, y cuando ese tiempo termine y hayan acabado su testimonio, entonces el diablo, usando al anticristo, al sistema de gobierno que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, el cual se describe como la bestia, también en referencia al anticristo, que sube del abismo, el propio diablo va a hacer guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mira esto, sube del abismo esta bestia, este monstruo, este enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y va a hacer guerra contra ellos a los ojos de todos los moradores de la tierra. Y los va a vencer, o sea, van a decir, poderosa es la bestia que venció a los dos testigos. A estos predicadores, a estos profetas, los venció. No habíamos podido detenerlos, porque hacían llover y hacía descender fuego. No los podíamos detener, pero la bestia que subió del infierno sí los detuvo. ¡Qué poderosa es la bestia! Van a pensar y van a decir los moradores de la tierra que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero ellos van a decir esto porque van a ver que los vence y que los mata. No solamente los vence, que les calla la boca, sino que los mata. Y es que si vemos contextualmente en el mismo texto, esto va a suceder cuando ellos hayan terminado su testimonio. Antes no. Mientras estén testificando, no van a poder ser tocados porque Dios lo va a estar defendiendo a ellos. Pero cuando hayan acabado su testimonio, que Dios diga,
hasta aquí. Entonces que la bestia sale, los vence y los mata. Y todo esto está en un propósito. Todo esto está en el propósito de Dios. No es que los vence y los mata porque la bestia es poderosa y los venció. Eso es lo que van a decir los moradores de la tierra. Porque si hoy en día no ha sucedido esto, aún no ha sucedido esto, y están diciendo, como los brujeros les dicen a los cristianos, ustedes tienen que repartir trataditos para que la gente venga a la iglesia. Yo no. Aquí viene la gente y me hacen fila por el gran poder que el diablo me da. Así. Escuché yo a una hechicera testificar contra una cristiana dentro de un bus, dentro de una guagua. Así le dijo. Yo digo, si esto es ahora, en el tiempo de la gran tribulación va a ser peor. Porque la moralidad sigue en decadencia. Ellos siguen alejándose de Dios, más son las tinieblas. Y cuando vean que la bestia hace esto, entonces, solo entonces, van a ver, a impresionarse. Van a dar esa alabanza. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Y se pone en manifiesto la gran decadencia moral, espiritual, en todos los sentidos, porque dice que los cadáveres de los dos testigos los van a exhibir, los van a matar y los van a exhibir. Pareciera esto la era medieval, cuando mataban a las personas y ponían la cabeza en una piqueta para que todos vieran que habían matado a esa persona. Así mismo, dice la Biblia que van a hacer, los van a matar y los van a exhibir en una plaza central de una ciudad grande. ¿Cuál es la ciudad grande? La Biblia no lo dice, pero dice que espiritualmente esta ciudad se llama Sodoma. Y esto de Sodoma, ¿a qué señala sino a la inmoralidad? O sea, va a ser una ciudad grande donde se practique la inmoralidad. Y yo pregunto, ¿qué ciudad en este planeta hoy en día no tiene por práctica la inmoralidad ya? En Bruselas, en Brujas, hay una calle que le llaman la calle Roja, donde entras y hay un empleo para las mujeres jóvenes que es pararse desnuda detrás de un vidrio y los hombres pasan y miran y... Pero ¿por qué irnos para Bruselas? Aquí en el Cotorro, en la Juan Alberto Gómez, se paran los proxenetas a contratar a las jovencitas de la secundaria para que vayan a los burdeles secretos a bailar semidesnudas o desnudas. ¿No se acuerdan de la joven que tuvimos acá? Que testificó que a ella la contrataron. Hacía eso, trabajaba así. Gracias a Dios que Dios la sacó de ahí. Está pasando. La inmoralidad está pasando. Las grandes orgías están pasando y ya las están publicando por internet como algo muy normal. Sodoma, inmoralidad. Y luego dice que la ciudad también se llama Egipto. ¿Qué cosa es Egipto? Sino mundanalidad. ¿Y qué se ve en la ciudad? ¿O acaso no dicen que en el campo las iglesias son mejores que en la ciudad? Que en la ciudad el corazón de las personas es más duro. ¿Acaso no hay mundanalidad? Vida mundana en las ciudades. Sí, también la hay en el campo. No se equivoquen. Pero en la referencia a la ciudad es ese aumento
exponencial de estas dos características, inmoralidad y mundanalidad. Pero luego dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y qué apunta esto? A contaminación. ¿Dónde se contamina más? En la ciudad. Bendito sea el Señor. Y entonces muestra una vez más. Primeramente exhiben los cadáveres. Por 3 días exhibición de los cuerpos de estos testigos que mataron. Exhibición, como en un museo, como algo bueno. Los vencimos y los exhibimos. ¿Y para qué los exhibieron? Dice la palabra de Dios, que los pueblos, tribus, lenguas y naciones, o sea que no va a ser en ese país, va a ser internacionalmente. Van a abrir su teléfono inteligente y van a ver en Facebook, en YouTube, en Twitter, van a ver en todas las plataformas estos cuerpos muertos que van a exhibirlo por 3 días. Obvio, por los 3 días para que no empiece la corrupción del cuerpo. Pero ya desde que el cuerpo muere, empieza ya la corrupción, la descomposición. No es algo que se demore, comienza ya. Y por 3 días van a tener esos cuerpos descomponiéndose al aire libre. Y la gente, dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Se van a regocijar sobre ellos. Esto es impactante. Van a alegrarse porque se murieron. Porque estaban predicando la palabra de Dios y estaban atormentando con la predicación de la palabra a los que vivían en la tierra, a los moradores de la tierra. Y la gente se va a regocijar, se va a alegrar y se van a enviar regalos unos a otros. Mire usted esto. Si analizamos esto es una descomposición de la moral. Se corrompió la moral literalmente, que exhibas a alguien muerto en exhibición y vayas y hagas fiesta viéndolo a esos muertos y vayas y le regales a una persona porque mataron a esos profetas. ¿Hasta dónde va a llegar la moralidad de las personas? Hasta el punto de que se pierda. Esto ya es una vida inmoral completa, donde están coronados de sodomía, donde están coronados de mundanalidad, donde están contaminados espiritualmente. Una contaminación espiritual total. Porque los 2 testigos predicando la palabra y la gente atormentada por la palabra hasta que fueron muertos. Y cuando los mataron se alegraron, hicieron fiesta, no se arrepintieron. O sea que ya hay un entendimiento muerto hacia Dios y lo que queda es el derramamiento del justo juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Qué aplicación escatológica podemos dar a esto? Volvemos a la carga. Sodoma, ¿de qué tipo? De inmoralidad. Y no hay mejor descripción que la que hace Pablo en el libro de Romanos acerca de la descomposición de la moralidad. Y en Romanos capítulo 1, versículo 24, dice la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea que, por causa de no recibir el Evangelio, por causa de no creer en Cristo, ¿cuál es la condenación, amado? El que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación.
Dios no condenó. El mismo hombre se autocondenó al no querer nada de Dios. Y Dios dice, entonces te entrego a la inmundicia. ¿Y cómo Dios los entrega a la inmundicia? La concupiscencia que hay en el corazón de los hombres hizo que los hombres deshonraran sus propios cuerpos. Voy a hacer una pregunta técnica y sencilla en esta mañana. ¿A cuántas personas usted conoce que no tenga un tatuaje? Fíjate que ya no es como antes. ¿A cuántos usted conoce que tenga un tatuaje? No, ya hay que hacer diferente. ¿A quién usted conoce que no tenga? Yo me sorprendía aún niños tatuados. Niños tatuados. Yo no comprendo qué está pasando en la cabeza de un padre que tatúa a un niño. No lo puedo comprender. Yo no lo puedo comprender cómo es que se lanzan a contaminar así el cuerpo de un menor, porque la tinta, aunque digan la tinta no es nociva, sí es nocivo, no es natural, no es natural. Pero ellos, a causa de la concupiscencia que en ellos hay, se lanzan a deshonrar sus propios cuerpos. No solamente se tatúan, se hacen cambios, se hacen operaciones, se injertan bolas, se injertan cosas raras, se cambian de sexo. Ya tenemos en nuestro país hasta clínicas para cambios sexuales, ¿verdad, mi enfermera? Bendito sea el Señor. Cambios sexuales. Yo vi la foto de los 15 años de un varón aquí en Cuba que su familia le pagó todo el cambio de sexo. Te dabas cuenta que era varón por el tamaño de las manos, que era anormal el tamaño de las manos, y ahí sí no tiene composición, a no ser que te pique los dedos, no tiene composición. Por el tamaño de las manos te dabas cuenta que era un varón, pero quedó más hermoso hasta que una misma mujer, a causa de tanto cambio, tanta cirugía, tanto maquillaje, tanta cosa. ¡Ay, santo Dios! Pero ellos, a causa de que Dios los entrega a esa inmundicia, Dios no los entrega a la voluntad de Dios es entregarte a Cristo, a la verdad, para que seas salvo de la destrucción. Pero a causa de la inmoralidad, Dios los entrega a esa inmundicia. Y la concupiscencia que hay en el corazón, que ataca esa concupiscencia, escuche, aún hasta los que son salvos, hasta los que son cristianos, esa concupiscencia los ataca. ¿Y cómo es ese deseo por cometer pecado? ¿A cuánto le sucede? Porque ¿a ti te gusta fumar? No. Esa no es la concupiscencia que hay en el corazón de ella. ¿Qué te gusta a ti? Sabrá Dios, no vamos a exponer acá. Pero no te va a tentar el enemigo con un deseo que tú no tengas. ¿Con qué te va a tentar? Con la concupiscencia de tu corazón. ¿Te gustan las mujeres? Te va a tentar con las mujeres. ¿Te gusta comer manteca? Te va a tentar con la manteca. ¿Te gusta fumar? Te va a tentar. No te va a tentar con una tentación desconocida, te va a tentar con lo que te duele. Y si los que estamos en Cristo tenemos ese combate con el pecado, y gloria a Dios que nos da la victoria sobre el pecado, estos que no tienen a Cristo, tentados por esa concupiscencia, se entregan a ella y deshonran sus cuerpos. No solamente con los cambios físicos, sino con los cambios hormonales, cambios internos, entrega a la fornicación. Tenemos personas, conozco gente que lleva récord de recasamiento. Se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Y es un récord de 5 o más personas.
Y si alguien acá es casado, no se sienta mal, no se sienta mal. Como usted entró, así se queda. Amén. Bendito sea el Señor. Pero de los que de los que te menciono yo, siguen en esa carrera de disolución. Se entregan a las fornicaciones, ya no les basta una mujer, algunos hombres, y se vuelven entonces a la homosexualidad. Matrimonios de años, pero darle lugar al pecado. Y el pecado cobra más y cobra más y cobra más. Hombres que para poder tener, y voy a hablar con usted que es mayor, entiéndame que tenemos menores presentes, para poder acercarse a su esposa tiene que ver ciertos videos porque si no, no funciona como hombre. Yo, mujer, mi esposo hace una cochinada de esa y digo, a mí tú no me tocas. A mí tú no me tocas porque tú lo que estás haciendo es imaginándote a esa tocándome a mí. Eso es adulterio. Entonces, la inmoralidad es algo que está avasallante en la sociedad de hoy en día. Pero también menciona entonces a Egipto, la mundanalidad, y dice la palabra de Dios en el versículo 21 del mismo capítulo 1 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, y esto ya me estremece, porque dice, habiendo conocido a Dios, habla de gente que conoció a Dios. La palabra conocer en el Nuevo Testamento es ginosco, significa una relación íntima, un conocimiento de relación íntima. No es lo mismo. Mire, yo conozco a mi vecino, pero conozco a mi esposa de manera diferente. A mi vecino yo lo conozco, buenos días, ¿cómo usted está? Bien, te hace falta la escalera, toma la escalera, devuélveme la escalera, me devuelve la escalera. Eso no es ginosco, según la palabra de Dios. Ginosco es yo conozco a mi esposa porque yo duermo al lado de mi esposa. Yo sé los achaques de mi esposa, sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta. Yo sé dónde ella tiene cosquillas. Yo sé el talón del que ella cojea. Yo tengo intimidad con mi esposa. Ese es ginosco. Por lo tanto, hay personas que tienen intimidad con Dios y hay personas que no tienen intimidad con Dios. Y la Biblia dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y repito, me hace temblar esto. Gente que reciben el mensaje del Evangelio, pero se vuelven al pecado y no viven conforme a la palabra de Dios. Como los cataloga Santiago, oidores olvidadizos, que se les dicen, esto es lo que hay que hacer, y hacen lo que les da la gana. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no entregaron su vida, no. Glorificar a Dios es vivir como Dios quiere, amado. Glorificar a Dios es andar en santidad, en fe, en obediencia. Glorificar a Dios es lo que usted acaba de hacer hoy con un pronóstico de lluvia para morirse del susto que se hizo de noche en pleno día, y usted está aquí sabiendo que se va a ir y quizás se moje, se enfangue los pies, pero vino a buscar el rostro de Dios y alabar a Dios. Eso es glorificar a Dios. Y creo que mucho más que esto también es. Pero ellos que conocieron no le glorificaron, ni le dieron gracias, mira, ni agradecimiento hubo en sus corazones. Mira la condición espiritual. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido. Gente que se metió, yo tengo la razón, el pastor no tiene la razón, que se cree este hombre de Dios. Ya yo sé lo que tú estás pensando, mi amor, me lo dijiste todo. Y entonces se van según su corazón entenebrecido. Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos guarde de una condición así. Y si usted conoce a alguien así, oremos para que reciban iluminación y se escapen de esa condición. Mundanalidad dentro de la iglesia. Mundanalidad que se mete en la iglesia porque el cristiano que conoce a Dios pero no glorifica a Dios correctamente, la trae del mundo y quiere meterla dentro de la iglesia. Si en el mundo se usan los pantalones así, los voy a usar así dentro de la iglesia. Si en el mundo el cantante mundano que se hace llamar cristiano canta así, voy a cantar eso dentro de la iglesia. Si en el mundo la doctrina del falso profeta fulanito tal dice así, voy a traer esa doctrina para ver, porque tenemos que actualizarnos. Yo le decía a mi esposa ayer, ¿te acuerdas el combate, la conversación que yo tuve con un muchacho acerca que él me preguntó, ¿tú crees si hay niveles de unción? Y yo le dije, sí, yo creo que hay niveles de unción. Mientras más tú te metas con Dios, más Dios te llena. Y yo le dije, pero no te metas buscando eso, busca a Cristo, enfócate en Cristo. Y en aquel momento se estaba enseñando que habían 3 niveles de unción, 3 niveles. Hoy en día, ¿tú sabes ya por dónde va? 21 niveles. 21 niveles. Yo digo, ¿qué les pasa a esta gente? Porque tienen que tener la última, porque ya se aburre la gente que viene con comezón de oír para que le digan lo que les gusta. Se aburren, ya sabemos que hay 3 niveles. Tengo que llegar con la última. Y entonces ignoran lo que dice la Biblia, que ya la unción está en nosotros. Que recibimos el Espíritu Santo. Ay, Señor. Pero tienen que tener la última, el último mensaje, el último invento para enganchar la atención de las masas. Error exponencial, que lo que hace es aglomerar gente que tiene picazón para escuchar algo, pero no quieren sufrir la sana doctrina. Mundanalidad que se cuela en la iglesia y lo que hacen es entenebrecer la mente. Pero los que están afuera de Cristo, ya la mente está entenebrecida y lo que hace es petrificarse más ese entenebrecimiento. Antes, en el año 90, cuando el periodo especial, ¿cuánta gente vino a Cristo? La gente venía a Cristo. El hambre, la situación, la escasez produjo que la gente se volviera al Señor. Mire cómo está el corazón de la sociedad hoy en día. Las iglesias se están vaciando. La gente no está viniendo. Se hizo un trabajo evangelístico y se puso una película inmensa detrás de la pizzería. ¿Cómo se llama ese reparto ahí? La Magdalena. Y la iglesia bautista fue, evangelizaron, invitaron a no sé cuántas personas. ¿Y sabe cuánta gente fue? Ninguna. Ninguna. Bendito sea el Señor. A veces pienso y digo, quizás la plenitud de los gentiles ya está llegando a su fin. Ya está llegando el número ya que Dios ha determinado de gentiles para que sea salvo. Quizás vaya por ahí la cosa. Considérese una persona bendecida por Dios, de que Dios le haya entresacado de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea. Considérese bendecido por Dios, porque Cristo murió por todos, pero no todos quieren ese sacrificio.
Hay gente en el mundo que dice, yo no le pedí que muriera por mí. Así. Lo has oído también. Así me lo han dicho a mí cuando yo predico el Evangelio. Yo no le pedí que lo hiciera por mí. Yo digo, oh my goodness. Por ahí va la decadencia de la moralidad y la mundanalidad. Porque eso es una contaminación espiritual. ¿Qué está pasando? Una contaminación espiritual. En el versículo 25 de Romanos dice la palabra que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tomaron la Biblia, sacaron la Biblia de las escuelas. Sacaron la Biblia de las escuelas. En el aula de mi niño preescolar, la maestra se paró y dijo, esta aula es laica. Esta aula es laica. No se puede hablar de Dios. Así. O sea que ya desde que son niños están sembrando, no queremos que tengan relación con Dios. Queremos robarte la verdad. A mi niño le enseñamos la palabra de Dios y a la maestra le tenemos un bombardeo evangélico tremendo. Ellos hicieron un grupo de WhatsApp. Yo le dije a mi esposa, WhatsApp no es laico. WhatsApp no es laico. Y gracias a Dios ganamos ya a una madre, la hermana Glenda. Ganamos a una madre del aula, la maestra que está enferma. Le dice, estamos orando por ti. Porque, amado, bendito sea el Señor, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y voy a hablar a ustedes que somos de la misma patria, del mismo suelo, que todos somos cubanos. Aquí quitaron a Dios. ¿Y qué está pasando con nuestro país? ¿Qué está pasando con nuestro país? En este país, los predicadores históricos que usted lee en los libros de historia de la iglesia, venían a predicar a Cuba. Venían a predicar a Cuba. Cuba era un lugar excelente para venir a predicar. Bendito. Cuba era un lugar, era considerada como la llave de oro de las Américas. Una bendición tremenda, el primer tranvía, el primer televisor, la primera computadora, cosas tremendas. Pero quitaron a Dios. Yo no hablo de sistemas políticos, yo hablo de quitar a Dios. Quitar a Dios. Tú puedes tener la política que quieras, pero deja a Dios. Deja a Dios, pero si quitas a Dios, amado, y pones la mentira, dice la palabra de Dios, honrando y dando culto a las criaturas. ¿A quién se le da gloria y honra? A los hombres. Hablo de lo que estamos viviendo nosotros. Dios es digno de toda gloria y honra. Pero ¿a quién se le está dando gloria y honra acá? A los hombres. Adoración de hombres, adoración de muertos, adoración de escultura, adoración de ídolos, adoración de animales. Las muñecas que venden en una tienda, las cogen, les dan pintura negra y las ponen y ya es un ídolo. Y ahí va la gente a comprar la muñeca para prenderle vela a una muñeca que compraron en una tienda, la pintaron malamente pintada y entonces le andan prendiendo velas. Amado, yo les digo, ¿por qué pasa esto? Simplemente porque cambiaron a Dios por la mentira. Simplemente porque adoptaron la mentira, buscaron la mentira, quisieron la mentira, pusieron como Dios la mentira. ¿Y el padre de la mentira quién es? El diablo. Que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. ¿Cómo afecta a la iglesia esto que está pasando?
porque podemos seguir hablando de esto. Pero ¿cómo nos afecta como iglesia? ¿Sabe cómo afecta esta situación, este panorama? ¿Cómo afecta a la iglesia? Amado, con una herramienta satánica que se llama rebeldía. Porque cuando un cristiano se vuelve tibio, acuérdense del mensaje de los nicolaitas, se vuelve tibio y viene a la iglesia transportando estas cosas, ese cristiano se vuelve una oveja rebelde dentro de la casa de Dios. Vamos a explicar por un momento qué cosa es la rebeldía. La rebeldía es un pecado que se añade a un mal existente. No es que la rebeldía es un pecado que ¡brum! Botó. No, es un añadido a un mal existente. O sea que nadie es rebelde porque quiere ser rebelde. No, la rebeldía es una condición pecaminosa que se añade a un mal existente. O sea, Daisy, perdóname mi hermana, es un ejemplo, está acostumbrada a decir mentiras. Y entonces se le corrige en la casa de Dios. Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. No digas más mentiras. Y entonces ella dice, pero ¿quién le dijo a él que eso es mentira? Y empieza a protestar y empieza a decir, no, pero el pastor dijo esto, pero yo no, eso sí es verdad, y es una mentira. Entonces, la rebeldía es algo que se añade a un mal existente. Está en fornicación, no quiere dejar el novio mundano, se le llama la atención, no lo haga, pero no lo deja. Entonces, esa rebeldía es un mal al que le es añadido esa condición. Y dice la palabra de Dios en Job capítulo 34, versículo 37. Porque a su pecado añadió rebeldía. A su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. En otras palabras, se pone rebelde, se pone violento y hasta habla en contra de Dios. Se pone rebelde, se proyecta en contra de sus homólogos y habla en contra de Dios. ¿Y cuántos cristianos ya dejaron de ser cristianos, se apartaron al mundo tras las fornicaciones, tras los pecados, que se les llamó la atención, se les dijo, oye, apártate de eso, que eso está mal, eso no está bien delante de Dios? Y se fueron tras ese pecado. Es lo que produjo la inmoralidad, la mundanalidad y la contaminación emergente. Ahora, el problema de la rebeldía es que es un pecado que tiene raíces profundas. Acuérdense cómo afecta la inmoralidad que está sucediendo en el mundo a la iglesia. Produce rebeldes. Y la rebeldía es un pecado que tiene raíces profundas. Y Dios mismo a través de Jeremías dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Y esto está tremendo. Rebeldía perpetua, algo que no se quiere quitar, algo que no se va a quitar. Hay gente que estaba en Cristo y por causa de la rebeldía termina alejado de Dios y no queriendo saber más nada de Dios en toda su vida. ¿Conoce gente así? Yo sí conozco gente así. Yo sí conozco gente así, de esta manera. Y Dios dice que estas personas que tienen esa rebeldía perpetua
abrazaron el engaño y no han querido volverse. O sea, quisieron creer su propia mentira y no quisieron volverse a Dios. Ahora, hay un requerimiento para un verdadero creyente y esa es la ausencia de la rebeldía. Repita conmigo, Dios me llama, a tener ausencia de rebeldía. Y Tito fue dejado por Pablo en Creta para corregir lo deficiente. Eso es en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 6. Para corregir lo deficiente, para establecer ancianos en cada ciudad, para volver y hacer, amado, por medio del Evangelio, producir ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados ni de disolución ni rebeldía. O sea, uno de los objetivos de la iglesia es producir hijos, producir ministros, producir ovejas que no sean rebeldes. Y Dios nos bendiga de esta manera. Bendito sea el Señor. Ahora, la inmoralidad, y voy a estar terminando ya casi con esto ya. La inmoralidad, inconveniencia social del comportamiento y las costumbres. La inmoralidad va a atacar lo que es la culturización, todo lo que es cultura, todo lo que es pensamiento social, todo lo que es va a atacar hasta la enseñanza de cuna. Las buenas costumbres aprendidas lo va a atacar. Bendito sea el Señor. Podemos ver a la luz del tiempo actual cómo los gobiernos del mundo quieren tomarse para ellos la patria potestad de los hijos. Ya habían tomado la educación y los padres se la habían entregado a los gobiernos del mundo. ¿Cuándo fue eso, pastor? Cuando preferimos que un educador educara moralmente a nuestros hijos. Permítame poner esta pauta. A mi hijo, moral y espiritualmente, lo educo yo. El educador enseña matemáticas, lenguas, todas esas materias, pero en cuanto a la moralidad y la espiritualidad, eso me toca a mí. Eso me toca a mí. Pero se le entregó. Hay padres que yo he escuchado que le envían a sus hijos a la escuela para que sean educados. Más bien, lo correcto es enviarlos para que sean educados en las materias correspondientes. Fruto de esa actitud de los padres, los maestros volviéndose locos en las aulas. Los que son maestros, niños faltando el respeto a los maestros. Maestros que quieren renunciar y irse porque dicen esto no hay quien lo aguante. No es efectiva la educación moral a un grupo de 25 alumnos. Porque no funciona así. Se supone que ya llegaran al aula educados. Que si el maestro da una queja, entonces el padre actúa en cuanto a su autoridad para educar moralmente, aplicando la disciplina, aplicando la vara de ser necesario. Y entonces el maestro disfrute su trabajo, educando en la materia profesional para la cual fue
preparado. Pero el plan de Satanás es que los padres no eduquen moralmente. Y ya los padres que fueron entregados hace una generación atrás a la educación moral en un aula y no en la casa, ya la generación emergente ahora ya es deformada por la deformación de la generación pasada. Y entonces la próxima sufre más deformación y la próxima más deformación. Maestros, niños, mentalmente, educando a niños mental y físicamente. Yo tuve una niña acá en la iglesia que me dijo: pastor, ¿es correcto que mi maestra me enseñe posiciones sexuales? Hablo de una niña de 5º grado. En ese momento, ya es una jovencita ya. La maestra emergente se subió en la mesa del profesorado a enseñarle a las niñas del aula posiciones sexuales. Eso no fue ahora. Eso fue hace años atrás. Yo tuve que llamar a los padres de esa criatura y decirle: esto está pasando. Pero no se sorprenda. A usted le dieron un preservativo cuando estaba en ese grado menor. No te lo dieron. Y te dieron un folleto con imágenes de pornografía de la desnudez, una persona con un miembro y cómo se pone. ¿Estoy yo en contra de la educación sexual de los muchachos? No, cuando lleguen a la edad correcta, a un niño no lo contamine, no le quiera robar su inocencia. Hay su tiempo y su momento. La clase de educación sexual surgió a causa de la incapacidad de algunos padres de no enseñar correctamente a sus hijos. Entonces, cuando llega el momento correcto, edúcalos. Mientras tanto, evita que estas cosas sucedan. Yo vivo frente a una escuela primaria. Yo podría pasarme el tiempo contándoles historias macabras de lo que yo veo allá al frente, de las cosas que suceden allá al frente, que nadie me la tiene que contar. Entonces, yo veo la decadencia de la inmoralidad. Yo veo a un niño diciéndole a un anciano y malas palabras. Viejo a un niño. Cuando yo era niño, si yo le decía a un adulto, es más, yo recuerdo que la primera mala palabra que yo dije, la dije en la escuela. Que el Señor me aguante más nunca. Y una maestra que me escuchó, que se quedó, ya no había nadie en la escuela, yo estaba jugando con otros amiguitos míos, y me escuchó y me llamó: ven acá. ¿Qué tú dijiste? A esa hora, porque en esa época los maestros se respetaban. Y a mi hijo yo le digo: a la maestra se respeta. Y si yo me entero que le falta el respeto, te la vas a ver mal. Y a la maestra yo se lo digo: si le falta el respeto, usted me lo dice. Y aquella maestra que me escuchó me llamó la atención y terminó llamando hasta mis padres, diciendo: dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Muchacho, había que respetar. Hoy en día no respetan. ¿Y por qué no respetan? Porque falta la enseñanza moral desde la cuna. Bendito sea el Señor. ¿Y acaso no es este el resultado del libertinaje de la sociedad? Y ya termino con esto ya. ¿Acaso manifiestas no son las obras de la carne? Adulterio. Dígame si esto no es lo que usted está viviendo en estos días, no es lo que se ve en estos días. Adulterios, fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿No es el patrón
que se ve ya usualmente en la sociedad. No son estas cosas las que practican los moradores de la tierra que no quieren a Dios y cosas por las cuales no van a heredar el reino de Dios. ¿A qué Dios llama a la iglesia? Dice la palabra de Dios, que no nos juntemos con los fornicarios. Y fornicación a la luz de la palabra es tanto la acción sexual como la contaminación espiritual. O sea, la práctica de la inmoralidad, la mundanalidad y la contaminación es algo que nosotros como iglesia no podemos juntarnos, no podemos hacer amistad, no podemos consentirlo, no podemos aprobarlo, sino que como iglesia nos proyectamos y estamos en contra de toda manifestación del pecado, llamando al pecador al arrepentimiento. Pero si el pecador quiere seguir en esa condición, lo dejamos a su loco camino y seguimos nosotros caminando conforme al llamamiento que nos ha hecho el Señor a su luz admirable.